Bien, en esta sesión vamos a ver las directrices más usadas en Angular, directrices estructurales como ng-for, ng-switch, ng-if. Con un simple ejemplo de una mini aplicación de una librería, les mostraré la API. Entonces la API es sencilla. Tenemos cargados unos elementos como unos libros. Entonces la idea es que por cada libro que cliquemos nos bote como el detalle del libro y podamos actualizar el stock de ese libro. Entonces, como podemos ver, el libro azul tiene 4 stocks. Si le digo 3, ahí cambia 3. Si le digo 56, ahí cambia 56. Incluso si me cambio de elemento, si me pongo aquí en book black y me devuelvo al libro azul, siguen los 56 en stock. También tenemos un botón para ir agregando libros. Entonces, a medida que voy cliqueando, me va generando un nuevo libro con un ID distinto. Ya verificaremos cómo crear esos distintos ID, que eso va a ser correspondiente al ISBN de los libros, que es como el número identificativo. Entonces, bien, volviendo a nuestro Visual Studio, tenemos lo siguiente. Tenemos nuestro componente books.component, el cual tiene una lista de libros, tiene un ISBN, un nombre. Esta imagen, como pueden ver, tiene el prefijo URL entre paréntesis porque digamos que este es el value de una propiedad CSS. Sí, entonces aquí lo que utilizo es property biden a nivel de estilos, en donde le digo estilo y punto seguido a la propiedad que quiero darle el valor. Tener cuidado porque la propiedad tiene que estar en lowercase, la primera minúscula y la siguiente en mayúscula, en caso tal de las propiedades que tengan dos nombres, que estén separadas por guión. Si es color, pues solo se pone color y ya. Y en el resultado lo que llamo es a mi objeto y a la propiedad que almacena la imagen. Entonces, si vemos aquí el estilo, entonces ya carga el estilo según que haya indicado en mi componente. Y bien, lo que utilizo es ng-for para ir iterando, ir pintando en mi DOM cada elemento de mi array. Entonces lo que hace el ng-for es que crea una variable que se llama book y cada elemento de la lista de books los va a ir ingresando al elemento book. Y después lo que le digo es que por cada elemento que cliquen, entonces lo que hago es llamar al método showDetails y le envío y es como un indicativo de la posición o el índice del elemento que me enviaron. Entonces index as hace referencia como a la posición en donde está ese elemento, y lo que hago es que lo envío por parámetro del método showDetails. Muy parecido, aquí tengo comentado muy parecido en los ejemplos cuando creamos un for mejorado, y con for número of números le estoy diciendo que el número me guarde todas las iteraciones de números. Pero para ya utilizar el index, utilizábamos index in números. Entonces en este caso el in va a ser como el equivalente al index. Sencillamente aquí le pongo un alias para que sea más práctico usarlo a nivel del DOM, a nivel del template. Entonces bien, la idea es que cuando hagan clic a cada imagen me envíe el método showDetails, que lo que hace es lo siguiente: recibe ese índice y lo que hace es buscar this.books y le envío el parámetro de la posición del elemento que quiero que me traiga,
Y thisBookSelect simplemente es una variable con el mismo modelo del libro, por eso tenemos aquí modelBook. Creé una interfaz con el modelo del libro. En otro video hablo de cómo crear estas interfaces. Entonces la idea es que cuando clique en algún elemento, reciba su index para yo poder buscarlo en la colección, en mi lista, y posteriormente crear un nuevo elemento retornando solo el elemento de mi lista seleccionado, el cual voy a enviar a mi componente hijo. AppDetails es mi componente hijo, y lo que digo es a info mándele bookselect. Como podemos ver, bookselect es nuestro atributo de tipo objeto que recibe el libro seleccionado. Si abrimos nuestro componente hijo, aquí tenemos a info. Info es un input, o sea, recibe información del componente padre de tipo modelBook, ¿sí? Y le digo que a thisInfo, o sea, mi atributo local, que también es de tipo objeto, de tipo modelBook, le digo que reciba ese valor. Y en nuestro template lo que ya digo es info, comienzo a traer toda la descripción de todas las propiedades del libro. Info.name, info.status, editorial, todo. Y creo mi input, el cual voy a recibir la actualización del libro, el número del libro. Por eso creo un input de type number, porque solo voy a recibir números que representan el nuevo stock. Y con ngModel inicializo inicializo el valor de la variable newStock. Entonces lo que le digo es, llamo al método newStock y le digo que ahora va a llevar el valor de stock, y ese stock vuelvo y lo emito en el componente padre. Entonces ya aquí viene en el otro sentido mi decorador. Solo estoy diciendo que por medio del decorador output envíe a stock. ¿Y stock quién es? Pues el valor que yo reciba de mi input type number. Entonces ahora, ¿cómo recibo desde un componente hijo a un componente padre? Entonces, entre paréntesis, ya no entre llaves, sino entre paréntesis, recibo el nombre de la variable con el decorador output que nombré en el hijo, y seguido, igual, y entre paréntesis seguido, llamo a la función que va, la función de mi componente actual en el que estoy parado, que va a recibir ese valor, y le envío el event, la información del evento. Como es un evento, o sea, a pesar de que stock en mi componente hijo simplemente es un output de una variable, tengo que mencionarle de que es un evento porque lo metí dentro de paréntesis. Recuerden que entre paréntesis hace referencia a lo que son eventos. Y en mi componente padre recibo lo siguiente. Recibo el ISBN y recibo el nuevo stock. Entonces, cerremos esto. Entonces en uno estoy recibiendo el ISBN y en el otro estoy recibiendo el stock para saber a qué libro debo aplicar la actualización. Y ahora, ¿cómo es la lógica para aplicar? Utilizo el método de stream find index. Le digo, téngame la posición en el array del elemento que tenga este mismo ISBN.
¿Cuál ICBN? El que le mandé desde el output del hijo. Entonces en el output del hijo le estoy enviando el nuevo ICBN. Aquí está el output con el ICBN, el cual lo inicializo cuando recibo del padre el libro seleccionado. Obviamente solo puedo actualizar el libro al cual selecciono. Entonces este input recibe el libro seleccionado, entonces le digo ok, de ese libro obténgame el ICBN y mándemelo al componente padre por medio del decorador output del ICBN. Entonces llega el componente padre, llega el template del componente padre y después le digo que lo envíe a la función findElement, la función que busca el, el index o la posición en el array del elemento que tenga el correspondiente ICBN. Y en otra función le digo setStock, en el cual recibo el stock y le digo a mí thisbooks hace referencia al array donde tengo almacenado todos mis libros. Le digo this.books.posición, ya sabemos que con este traemos la posición, en esa posición busque la propiedad descripción, que la propiedad descripción viene a ser otro objeto, punto stock y ctl el nuevo stock. Entonces de esa manera es como podemos actualizar el libro, a pesar de que en la interfaz gráfica solo recibimos el nuevo stock. 5. Actualiza el elemento que está solamente seleccionado. Bien. Y ahora pues para crear un nuevo libro, sencillamente lo que hice fue crear un botón que dice agregar libro y cuando hagan el evento va a ejecutar la función addBook y la función addBook hace lo siguiente. Crea un número randómico, que es la idea es que como los ICBN son únicos, que sean distintos los valores, y pues lo concateno a este string porque en mi modelo de libro nuestro ISBN es de string, entonces lo concateno para que quede de tipo string. Y con match.floor lo redondeo al entero más inmediatamente inferior para que no me genere un ISBN con decimales, solo me interesa el número entero. Y pues le pongo la información por defecto. Digamos que esta es la forma en la cual yo puedo utilizar la directriz ng4. Ahora tengo otro ejemplo aquí abajo de las estaciones del año. Entonces la idea es utilizar aquí la directiva ng-switch. Según el número de mes, digamos si es mes 1, me va a botar en la estación del año que está ese mes. Si es mes 4, primavera. Si es mes 10, otoño, lo que sea. Por el caso tal de que no ponga un válido, no sé, el mes 13 que no existe, que me aparezca el mes no válido. Y también que nuestro botón esté deshabilitado, que nuestro botón esté deshabilitado cuando nuestro input no tenga información. Como pueden ver, está en disable mi botón, hasta que se agregue información a mi caja de texto. Les mostraré la implementación en código. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí ya manejamos la directiva ngIf y aquí utilizamos algo que se llaman variables template. Entonces las variables template simplemente puedo obtener la información que recibió mi elemento HTML y utilizarla a nivel de la plantilla. Solo a nivel del HTML puedo utilizar esa variable. Entonces lo que hago es que creo un input en donde voy a agregar donde se va a insertar el número del mes que voy a buscar y un botón
en el cual pues envío ese número de mes, siempre y cuando mi thisButton es una propiedad booleana. Aquí la tengo en mi ts. Como pueden ver, thisButton es una propiedad booleana que comienza por defecto de true. Entonces la idea es que cuando cargue nuestro formulario, pues obviamente nuestro botón tiene que estar deshabilitado. Bien. Y le digo lo siguiente, utilizo la directiva ngIf y le digo lo siguiente. Send, ¿quién es send? Send también es una propiedad que tengo en mi TS, pero la puedo inicializar desde el template también, y le digo que cuando den clic, send sea true. Entonces, solo se va a abrir mi lista de estaciones del año siempre y cuando ya hayan cliqueado send. Y con ngSwitch lo utilizo dentro de property binding porque como tengo dos directrices estructurales en la misma etiqueta, pues no puedo tener dos directrices con asterisco, entonces me toca nombrarla como property binding y llamo mi variable template que se llama número de mes, y puedo tener un atributo de esa etiqueta, que es el value, que es lo que me interesa. Como es de tipo string, pues entonces en todos mis case tengo que ponerlos entre comillas simples, porque el mayor es comillas dobles, entonces cada elemento lo llamo dentro de comillas simples. Y aquí en Disable This Button, entonces que le estoy diciendo que cada vez que clique en una tecla en mi caja de texto, This Button va a pasar a false. ¿Por qué a false? Porque como disable, o sea, si es true está deshabilitado, pero si ya escribieron información, pues quiero que haga lo contrario. Entonces ya va a ser falso de que está deshabilitado, por lo tanto va a aparecer habilitado mi botón. Ahora, también como variable template puedo llamar a el bloque else. Entonces le estoy diciendo, en caso tal de que send sea falso, o sea, de que no hayan cliqueado, pues lo envíe a mi bloque else. Y por ngSwitch default aparece mes no válido. En caso tal de que escriban un número de mes que no corresponda, sea mayor a 12 o menor a 1. Entonces, estas son las dos implementaciones para utilizar las propiedades ngSwitch, ngIf y ngFor.